hola, Dios les bendiga, ¿cómo están? Quería bendecirlo con la paz del Señor y quería dar gracias a Dios por este tiempo, por estos medios que podemos compartir la palabra en medio de los tiempos, en medio de las situaciones difíciles. Podemos seguir compartiendo, extendiendo la palabra del Señor, que nos puedan conocer un poco más. Mi nombre es Alit, la pastora Alit, quien les habla. Dios les bendiga. Pertenecemos al ministerio Presencia del Espíritu Santo con mi esposo, el pastor Ángel Ariel Sheri. Damos gracias a Dios por este tiempo y por todo lo que Dios va a hacer en este tiempo, a pesar de las dificultades que podamos tener, a pesar de todo lo malo que podamos estar pasando. Tenemos que estar confiados en ese Dios de poder, en ese Dios de misericordia, en ese Dios que siempre tiene su mano extendida para con nosotros, para con nuestras necesidades. Así que donde te encuentres, que el Señor te abrace en este momento, en este tiempo, en este momento, donde estés, que la mano de Dios se mueva a tu favor, que Dios te dé la victoria en todo lo que estás necesitando. Dice la palabra de Dios, algo que el pastor siempre, mi esposo, dice, que puede escasear cualquier cosa en nuestra vida, pero hay algo que no puede escasear y es la palabra del Señor. Es el deseo por buscar la palabra de Dios. Y en esta noche quería compartirles en el libro de Génesis 37:5 unos versículos y realmente hablar de alguien que la mayoría conocemos, a este personaje bíblico que es José, un soñador. José, quien con 17 años sus hermanos, a causa de los celos que despertó en ellos, lo vendieron como esclavo, y él sin conocer a un lugar lo llevaron donde no conocía a nadie, y realmente solo alguien estaba con él y era Dios. Había un legado en él que su padre había grabado y era buscar al Señor, no abandonar a Dios aún en los tiempos difíciles. Y al final Dios tornó todo para bien a aquellos que conocen la palabra. Pero quería compartirla en Génesis 37:5, dice: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Y dice en el versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Libro de Génesis 37:5 al versículo 11 leímos. La verdad que es una palabra que nos enseña, primeramente, es tremendo cuando este joven dice que era un joven soñador. Era José, un joven de 17 años, el cual lo había concebido su padre en la vejez con su madre, ¿verdad? Y dice que él era amado por su padre, muy amado. No era el favorito, pero era muy amado, quizás porque lo había concebido en su vejez. Como pasa muchas veces, aquellas personas que de grande tienen hijos quizás pueden comprender este pasaje, de que en la vejez por ahí como que hay más tiempo, uno ve que hay menos tiempo para estar con nuestros hijos. Entonces como que en la vejez es como que querés darle todo el tiempo porque sentís que el tiempo se te está escapando de las manos. Lo mismo pasó con este joven, y su padre le dedicó tiempo, amor, dedicación. Le enseñó la palabra, le instruyó la palabra, le hablaba continuamente del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Pero dice que este joven también era un joven que estaba al cuidado y siempre estaba
como quien dice, mandando al frente a sus hermanos, lo que sus hermanos hacían si desobedecían a sus padres. Él iba y le llevaba a su padre todo lo que hacían sus hermanos. Sus hermanos ya lo tenían, como quien dice, entre ceja y ceja. Entonces, ¿qué pasó? Dice que un día José soñó un sueño, el cual ese sueño había sido representado por el mismo Dios. Dios le había dado ese sueño, preparándolo para lo que había de venir. Muchas veces Dios nos da sueños, nos da palabra, nos da profecía, preparándonos para el tiempo que ha de venir. Muchas veces el Señor nos habla a través de los pastores, cuando los pastores predican, cuando los pastores ministran en la iglesia, cuando los pastores dan palabra diciendo que el reino de Dios se acerca, que la presencia de Dios está cerca, que algo va a acontecer, que va a suceder. Cuando los pastores nos hablan acerca de que debemos cambiar nuestras vidas. Y así dice que Dios siempre habla a lo que ha de venir, a lo que ha de acontecer. Por eso realmente nosotros debemos prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Y dice que cuando este joven le contó ese sueño a sus hermanos ya empezaron a tener, ¿cómo vas a ser vos mejor que nosotros? Y que esto y que aquello. Y cómo ya empezaron a maquinar y empezaron a armar cosas en contra de José. Tras que ya le tenían un poco de celo y envidia, ese sueño despertó aún mucho más celo en ellos, mucho más envidia. Y luego José tiene otro sueño, el cual se lo comenta también a su padre, y su padre aún como que medio no comprendía, pero dice que meditaba en eso. Y al pasar los días, dice que sus hermanos planearon un plan contra José. Meditaron un plan contra él para matarlo primeramente. Pero como no pudieron matarlo, lo vendieron como esclavo. Saben que José fue a parar a un lugar desconocido. Con solo 17 años, quizás ese sueño que él había tenido, quizás pensó que se le había truncado, quizás pensó que ya vaya a saber todo lo que cruzó por la mente de José en ese momento cuando lo vendieron, alejado de su familia, de su padre, de sus hermanos, alejado de todo, solo en la soledad, sin conocer a nadie, con solo 17 años, en un lugar desconocido. Pero ¿sabe qué? Dios ya estaba empezando a cumplir el plan y el propósito. Lo que el enemigo quiso usarlo para mal, tornarlo para mal, que muchas veces el enemigo hace, que a veces nosotros mismos podemos tener sueños, anhelos, tantas cosas que a veces queremos compartir con otras personas, y muchas veces esa persona misma, cuando uno le comparte algo, se levantan en contra o dicen, no, ¿cómo? Vos no vas a poder, o vos no estás preparado, o no, no es para vos, no es tu tiempo. Y tantas cosas que a veces las personas quieren truncar nuestros sueños. Y esto respectivo a José, quizás José cuando tuvo ese sueño estaba lleno de alegría, lleno de esperanza con ese sueño. Y cuando lo venden, cuando va a parar como esclavo, quizás en ese momento él no comprendió por qué le estaba pasando eso. Pero no sabía quizás ahí en ese momento que Dios ya le estaba empezando a cumplir su propósito. Me imagino que José habrá llorado, se hará sentido mal, hará sentido angustiado, hará sentido débil, muchas veces hará sentido desmayar aún en su caminar, en todo, en su fe, quizás muchas veces sintió debilidad, pero ¿sabe qué? Dios ya comenzaba a cumplir el propósito en la vida de José. Ya desde el momento que a él lo vendieron como esclavo, ya Dios estaba comenzando a cumplir ese gran propósito que tenía en la vida de este joven con tan solo 17 años. Dice que José va a parar a ese lugar y allí en ese lugar donde lo venden como esclavo, lo empiezan a mirar uno a otro y va a parar a un lugar a otro. Pero ¿sabe qué? En todo lugar donde él estuvo, dice que José siempre se mostró una persona intachable, una persona temerosa de Dios, una persona con principios, una persona que a pesar de que estaba lejos de su casa, de su familia, lejos de quizá de sus pastores, lejos de todo, él podría haber hecho lo que hubiera querido, pero en su corazón había un temor a Dios, había un temor a pecar, un temor a hacer lo malo. Y dice que José en todo lo que hacía lo hacía con excelencia. Lo mandaban a hacer algo y lo hacía con excelencia.
todo lo que él hacía, lo hacía con excelencia tremenda. Imagínense los principios que había en este joven de 17 años. Tenía principios grabados en su corazón desde su niñez, desde pequeño, que su padre, su madre le venían grabando en su corazón sobre la palabra de Dios, sobre los principios de Dios, sobre el temor a Dios, sobre la obediencia a Dios, sobre la integridad a Dios. Y dice que este joven luego que va a parar a este lugar donde él para, en un lugar realmente donde a él lo ponen allí a trabajar, y la mujer de esta persona, que era una persona muy importante, dice que viene y quiere estar con José. Y llega la tentación, ¿no? Después de todo eso que José estaba pasando, que él estaba cumpliendo con el propósito de Dios, estaba empezando a tener ese como quien dice, ser reconocido por el propósito de Dios, por su integridad. Ya lo estaba empezando a poner en otros niveles, y ahí en ese lugar viene la tentación. Viene la mujer de este varón, de un varón muy importante, a querer estar con él, a querer tener intimidad con él. Viene la tentación. Pero ¿qué hizo José? Aquellos que conocemos la historia, yo no me pongo a leerle todo el capítulo porque la verdad no vamos a terminar nunca, pero sí te invito a que lo leas. Y dice que José resistió a la tentación. José no quiso tener nada con esta mujer. Él se dio cuenta que no era de Dios y que no podía fallarle a quien le había dado de comer, a quien le había abierto la puerta de su casa, a esa persona tan importante. ¿Cuántas veces nosotros también somos puestos en lugares donde nos confían, en lugares donde nos abren la puerta, y realmente tenemos que ser de testimonio para aquellas personas que nos abren la puerta de su casa? Y cuando así estemos tentados a hacer cualquier cosa, nosotros debemos guardar nuestra integridad en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. La verdad que me impacta cómo José resistió a esa tentación, salió huyendo, y ella se enojó y lo acusa a José de querer abusar de ella. José va a parar a la cárcel, y yo le puse como título a esta palabra que las cárceles son necesarias en nuestra vida, son necesarias para nosotros. Las cárceles, realmente cada uno de nosotros, los cristianos, vivimos muchas cárceles muchas veces, las cuales son necesarias para nuestro crecimiento, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestra intimidad con Dios, para indagar en la palabra, para tener más experiencia, para comenzar a tener más intimidad con Dios y comenzar a ser más sabio. Por eso le puse como título, las cárceles son necesarias. Y dice que este joven va a parar en la cárcel. Va a parar en la cárcel injustamente, acusado injustamente. Pero en la cárcel allí fue su formación, fue su lugar donde Dios lo estaba preparando para algo grande, para algo sobrenatural, para cumplir ese sueño el cual había puesto en su corazón. Y dice que en la cárcel también era admirado por todo, porque lo que lo mandaban a hacer, él lo hacía con excelencia. Imaginemos, lo mandaban a cocinar, cocinaba lo mejor. Lo mandaban a barrer, barría con la mejor forma posible. Lo mandaban a limpiar los baños, decir, y iba y lo hacía de la mejor forma posible, con integridad, con amor, como para él mismo. En todo lugar donde él lo ponía, prosperaba. Era bendecido ese lugar, porque él lo hacía con integridad, lo hacía de puro corazón, como para Dios y no como para las personas que se lo estaban pidiendo. Lo hacía con puro amor, integridad y respeto. Y en todo lugar donde él estaba, él prosperaba y era bendecido y era exaltado. Y allí en esa cárcel empezó a escalar lugares, a tal punto de que lo pusieron hasta encargado. Lo pusieron como una persona mayor e importante en ese lugar. Y pasó mucho tiempo él allí en la cárcel injustamente. Y él, en todo el tiempo que pasó en la cárcel, yo me imagino habrá tenido sus tiempos tristes, sus tiempos de angustia, pero aún quizás en su tiempo de angustia él iba a buscar la presencia de Dios, porque siempre se notaba que estaba fortalecido y siempre se notaba que todo lo que él hacía era de bendición, prosperaba, era que avanzaba. Y en esa cárcel
que fue su cárcel, que es muchas veces las cárceles que nosotros tenemos que pasar, lugares, valles de oscuridad, pruebas, dificultades, angustia, tristeza, decepciones que muchas veces nos tocan pasar y a veces nos quejamos y a veces son pavadas. Y viendo la historia de José, que tan joven él le fue fiel a Dios y decidió dedicar su vida a Dios y obedecer a Dios, y en todos estos procesos que él tuvo que pasar, en esa cárcel que fue su formación, fue necesario para él, para el crecimiento, para prepararlo para lo que Dios tenía para su vida. Y dice que también hubo un copero y un panadero, los cuales tuvieron un sueño, los cuales nadie se lo podía adivinar, pero él no adivinar sería la palabra, sino resolver ese sueño, darle el discernimiento a ese sueño. Nadie podía. Entonces Dios le dio el discernimiento a José, lo que iba a pasar con el panadero y que el copero sería libre. Pero José le dice, cuando salgas no te olvides de mí, acuérdate de mí. Claro, el copero, una vez que salió, murió el panadero, se fue, se olvidó de José. Otra vez José olvidado, otra vez José en su cárcel, injustamente, pero aún así José siguió permaneciendo, siguió haciendo las cosas con excelencia, siguió adorando al Creador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. En medio de todo ese proceso Dios lo estaba formando. Y llegó un tiempo donde este varón tan importante tuvo un sueño el cual nadie podía discernir lo que tenía este sueño. ¿Y qué pasó? Venía uno, venía otro, venían muchos adivinadores, brujos de toda la tierra, de todo lugar, a querer discernir el sueño y hasta mentían. Y este varón ya no sabía qué hacer porque seguía teniendo esos sueños. ¿Y sabe qué? El copero recordó que alguien en la cárcel, Dios mismo le hizo recordar, que alguien en la cárcel le había discernido sus sueños, había cumplido todo lo que le había dicho a este joven. Y dice que él se lo comenta a este varón y van, lo mandan a buscar a José a la cárcel. José le revela lo que Dios le reveló en ese sueño y ahí ya comienza el futuro de José. Comienza donde Dios lo había preparado, donde Dios lo tenía preparándolo, ahí comienza Dios a obrar. Comienza Dios, lo sacaron de la cárcel, ya pasó el tiempo de su cárcel, pasó el tiempo de su formación, pasó el desierto, pasó la angustia, pasó la soledad, pasó la tristeza, pero en todo eso Él se mantuvo fiel. Pasó todo eso y viene el tiempo donde Dios le empieza a bendecir, empieza a cumplir esos sueños los cuales Dios le había dado. Llegó el tiempo de los sueños cumplidos luego de varios años, luego de mucho trato, luego de formación en esa cárcel, luego de probar su integridad, su fidelidad. Dios comienza a cumplir el sueño que le había dado a José. Y si leemos todo el capítulo, leemos Génesis 37 en adelante, nos vamos a encontrar con esta hermosa historia, donde también sucede todo y lo ponen a él como una persona muy importante sobre toda la tierra, un encargado, era el segundo, vamos a decir que hoy como sería el presidente, el que está debajo del presidente, como gobernador lo ponen, y realmente todo lo que él hacía prosperaba, y todo lo que él dijo que Dios le había dicho, fue así, se cumplió ese sueño que había tenido este faraón, se cumplió ese sueño, y realmente ese sueño fue cumplido por Dios. Dios mismo permitió todo eso para que José pudiera salir más que victorioso de esa cárcel, pudiera hacer lo que Dios había dicho, y ya formado con un plan y un propósito de Dios, José comienza a tomar gobernación de ese lugar, comienza a ser alguien especial en ese lugar. Luego que pasa el tiempo,
aparecen allí, si vemos sus hermanos en necesidad, porque toda la tierra tenía necesidad, toda la tierra estaba pasando un mal momento, el cual nadie sabía lo que iba a pasar, pero como José de antemano pudo discernir ese sueño, sabiendo qué significaba las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, José supo guardar para el tiempo de escasez. Esos 7 años de producción apartó para el tiempo que venía de escasez. Y dice que de toda la tierra venían a ese lugar tan importante a buscar, porque en ese lugar solo había provisión. Y allí aparecen también sus hermanos a buscar la provisión, sin saber, sin conocerlo, que José ya estaba como gobernador. Quizá ellos habían olvidado ya esa historia, quizás ya para ellos José estaría muerto, desaparecido, pero Dios ahí comienza otra vez a tratar con José, con sus hermanos, y sus hermanos, leemos la historia, luego se arrepienten, luego se piden perdón, y la verdad es hermosa esta reflexión. Y podemos ver, ¿qué quiero decirle con todo esto? Podemos ver la mano de Dios en medio de todos los procesos que José pasó, aún sus hermanos, aún su padre, aún su madre. Vemos la mano de Dios. ¿Qué le quiero enseñar con esto? La importancia que es de mantenernos fieles al Señor en medio de las situaciones difíciles, en medio de las cárceles que tengamos que atravesar. Y sí, las cárceles son necesarias para nosotros. Es necesario a veces que Dios nos encierre, que Dios nos trabe, como quien dice, con ciertas dificultades, con ciertas situaciones, para poder formarnos, para poder tratar con nosotros, porque si nosotros no nos encerramos con Dios, si Dios nos encierra a veces en cierto problema, en cierta dificultad, nunca conoceremos a Dios, nunca veremos la gloria de Dios. Por eso es necesario que Dios trate con cada uno de nosotros, que Dios nos enseñe el plan y el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios todo lo que hace, dice que lo hace para bien. De todas las cosas que Dios hace, las hace para bien, porque Él tiene planes y propósitos con nosotros, planes mejores que lo que nosotros tenemos para nuestra vida. Si yo te contara los planes que yo tenía para mi vida, no son comparados con los planes que Dios tenía para mí. Cuando el Señor llega a mi vida, comienza a cambiar mis pensamientos y mis planes ya no son mis planes. Ya Dios comienza a tratar con mi vida. Y también muchas veces tuve que estar en cárceles donde Dios mismo me ha puesto, en encrucijada donde Dios mismo me ha puesto. ¿Sabe para qué? Para aprender a depender absolutamente de Él, sabiendo que todo proviene de Él, para un crecimiento, para un peso más de gloria en nosotros mismos. Por eso, si estás pasando una necesidad, si estás en una cárcel espiritual, si estás en una encrucijada donde no encuentras la salida, si quizás tienes problemas en el matrimonio, problemas en la familia, tantas cosas que te pueden suceder, déjame decirte que tienes que dejar que Dios tome el control de tu vida, que Dios tome el control por completo de tu mente, de tu corazón, y que no sea solo por un instante, sino que vemos a José que con tan corta edad nos enseña a la fidelidad y la integridad a Dios en medio de los momentos difíciles. Él se podría haber enojado y haber dicho, ¿para qué voy a seguir a Dios y mirar lo que me pasó? Estoy solo con 17 años. No, en su corazón había principios, había promesa, había palabra y había un sueño por el cual le tenía que luchar. Cada uno de nosotros tenemos un sueño. Dios nos ha dado un sueño. Dios nos ha dado la capacidad de planear, la capacidad de avanzar, la capacidad de creer, la capacidad de tener fe para avanzar. Entonces, más allá de que se levante quien se levante, nosotros podamos estar firmes en el camino de Dios, confiados en el Señor, en el momento de la lucha, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad, en el momento donde estemos pasando por la tentación, en el momento donde tengamos que mostrar nuestra integridad de corazón, porque la integridad es de corazón. Cuando nadie nos ve, ahí es donde se ve la verdadera integridad de un cristiano. A José nadie lo había visto en ese momento, cuando esta mujer fue a querer estar con él en la intimidad. Pero él sabía que estaba Dios en ese lugar. Sabía que si él no podía engañar a Dios,
Quizás podía engañar a esa persona que le había abierto la puerta de su casa, pero no podía engañar a Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros no podemos engañar a Dios. Quizás muchas veces queremos engañar a alguien o a una persona o al esposo o a la esposa o las amistades, engañar, mentir. Pero ¿sabe qué? A Dios no le podemos mentir. Dice que Dios no puede ser burlado. Y Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Entonces, te invito a que te levantes en el nombre de Jesús. Lo que sea que estés pasando, que Dios te esté fortaleciendo, que Dios te esté dando la victoria para avanzar, para continuar, para luchar por esos sueños, esos anhelos que hay en tu corazón. Pero por sobre todo, que Dios ponga sueños que sean de Él, anhelos que sean de Él, propósito de Dios en tu vida. Solo así se cumplirá más rápido. Y esa cárcel que estás pasando es momentánea. Vemos a José que tuvo muchos años en la cárcel, muchos años, pero en todo lo que él hacía, dice que prosperaba, era bendecido, Dios lo exaltaba por su integridad. Entonces te animo que seas íntegro donde estés, íntegro con tu familia, íntegro con tus amistades, que seas fiel a Dios por sobre todas las cosas y Él no te va a abandonar. Él mostrará su gloria en tu vida, pero es tiempo de que realmente confíes en Dios y que en medio de esa cárcel te pueda levantar en el nombre de Jesús adorando al Señor. Vamos a estar orando en esta noche. La verdad que es una alegría poder compartir con ustedes a través de las redes sociales. Como les comenté hace muy poco que estamos en este canal y realmente yo sé que Dios tiene planes y propósitos y sé que el Señor va a cumplir su promesa. Y bueno, que Dios nos ayude para que se pueda extender la palabra de Dios hasta lo último de la tierra. Vamos a orar en esta noche, voy a estar orando por tu vida en este momento, para que Dios se glorifique en donde estés mirando el video, y por sobre todo, que Dios mismo sea cumpliendo en tu vida el propósito que Él tiene. Dios tenía un propósito con José, pero el propósito se lo quisieron truncar, quisieron matar sus sueños. Su misma familia, sus mismos hermanos, quisieron matar el sueño de José. Pero ¿sabe qué? Dios lo cumplió. Pero lo cumplió porque José dejó que Dios cumpliera el sueño. Muchas veces pasa que Dios quiere cumplir en nosotros un propósito, pero a veces nosotros no lo dejamos. Si estamos en esa cárcel, si nos encontramos en esa dificultad, que esa dificultad sea para más peso de gloria en tu vida, sea para más bendición en tu vida, sea para que Dios se glorifique, sea para que la mano de Dios levante tu familia, levante tu casa, levante tus hijos, para que Dios te corone de misericordia y de favor. En esta hora vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo en este momento te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, porque es eficaz, Señor, porque penetra hasta lo más profundo del corazón, Señor. Gracias porque hoy nos enseñas a través de José que sí podemos ser íntegros, que sí podemos tener una fidelidad plena contigo, plena, Señor, y única contigo, Señor. Una fidelidad, Señor, que es incomprendida por muchos, Señor. Y aún muchos querrán hacernos caer en la tentación, pero en el nombre de Jesús, tú nos darás la victoria, Señor, para poder pasar, para poder sobrepasar cualquier lucha, cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier tentación. Y decirle, Señor, en esta cárcel que estoy, sé que será momentánea. Sé que esta cárcel en mí me enseñará y me preparará, Señor, para lo que ha de venir. Señor, sé que esta cárcel va a pasar. Sé que esta situación pasará así como pasó en la vida de José. Pero mientras estoy en esta cárcel, mientras estoy en este formamiento, mientras estoy en este tiempo, Señor, ayúdame a que en mi vida, Señor, se produzca tu palabra. Para que en mi vida, Señor, yo tenga integridad, tenga fidelidad sobre todas las cosas. Que mi mente, mi alma y mi corazón puedan ser llenos de tu palabra, llenos de tu presencia. Que haya integridad en mí, Señor. Que pueda mantenerme fiel en los momentos difíciles. Oro porque por esa cárcel que estés pasando, oro que Dios te dé la victoria. Oro que Dios se glorifique, que Dios te prepare,
con más poder, con más peso de gloria. En el nombre de Jesús, oro y bendigo tu vida. Oro para que seas íntegro delante de Dios, delante de tu familia. Dios puede restaurar tu vida, tu familia, tu casa. Puede ser llena de la gloria de Dios si tú lo dejas. Gracias te damos, Señor. Gracias y llégate hasta lo último de la tierra, Señor. Los que están en cárceles de enfermedades, situaciones difíciles, Señor. Situaciones terribles, Señor, que se encuentren. Padre, en el nombre de Jesús, oro que te llegues a las salas de los hospitales, Señor, donde están tantas personas enfermas, Señor, a los médicos, las enfermeras, los que salen a trabajar, Señor, aquellos que quizás tienen muchos planes, proyectos a futuro. Oro, Señor, que tú los fortalezcas. Oro por sanidades, milagros, Señor. Oro porque primeramente tu palabra sea, Señor, penetrada en los corazones. Y solo si tu palabra penetra hasta lo más profundo, tú puedes obrar, Señor. Así como obraste en la vida de José, Señor. Así como le diste ese sueño, pero también Él dejó cumplir tu propósito en su vida. Él dejó tratarse. Él en esa cárcel se dejó enseñar. Él en esa cárcel comprendió y entendió, Señor, que tú estabas con Él. Y comprendió la integridad, el valor, Señor, que es tenerte a ti en su corazón. Las cárceles son necesarias. Los procesos son necesarios. Las dificultades son necesarias en nuestras vidas porque nos enseñan a depender absolutamente de Dios, porque forman en nosotros un carácter único, un carácter diferente. Las cárceles son necesarias para nosotros, son necesarias un trato personal con Dios, con cada uno de nosotros, el cual nos va a enseñar todo lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y el trato es personal. Vemos que José fue solo enviado, fue solo a ese lugar, porque Dios quería tratar solo con él y quería formarlo a él solamente. Por eso si estás pasando una cárcel, estás pasando una dificultad y puedes decir, nadie me manda un mensaje, nadie se acuerda de mí, hay alguien que está. Hay alguien que se acuerda de vos y hay alguien que quiere que tú comiences a hablar con Él. Y ese es el Creador, el Dios de tu salvación, el Dios que le enseña tu conciencia, el Dios que no te ha dejado, el Dios que si tú le invocas, Él desciende con poder y gloria. Por eso te animo que te levantes en el nombre de Jesús. Tu cárcel es necesaria, tu proceso es necesario. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te fortalezca, Dios te renueva. Pedimos que nos compartan, que podamos llegar a muchos lugares. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Por favor, suscríbanse, compartan para que podamos llegar y tener más suscriptores. Suscríbanse. Los bendigo en el nombre de Jesús, los saludo con la paz del Señor y nos vemos pronto. Dios les esté bendiciendo. Compartan este video con sus familias, amigos, conocidos. Compártanlo, que Dios va a bendecir a alguien. Dios les bendiga.